Milenio 3 hablábamos de un tema polémico que ahora mismo ha explotado en Estados Unidos. Un libro realmente, bueno, que ha causado llamas a favor y en contra. Se llama El ADN de Dios y habla de esa comisión de la Universidad de Texas de microbiología que ha sacado, yo no sé si es herejía, si es ciencia, depende, imagino, con el cristal con el que se mire. Carmen, han sacado moléculas o muestras de ADN de la sábana santa, ni más ni menos, y a eso nos dedicábamos la primera parte. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Efectivamente, como bien dices, ha causado polémica. Y no solo eso, también la película de David Rolfe, Clon. Cómo clonar al hombre de la sábana santa. Cómo clonar a esa figura que sí, según los indicios que se dan en ella, puede ser Jesucristo. Ahí está la polémica, Iker, es lo que hemos tratado en la primera media hora de Milenio 3. Además, la hablábamos con tu libro en la mano, la Sábana Santa, fotografía de Jesucristo, pero lo más interesante también quizás, o lo que la gente nos ha preguntado mucho a través del correo electrónico de milenio3@cadenaser.com, es la historia de David Rolfe, de ese hombre escéptico en contra de la sábana, director de cine, que llega para hacer un reportaje y cargarse toda la historia y de repente, pues cómo decirlo, hay algo que le fascina, algo que le intriga, algo que llama su atención, se convierte al cristianismo y ahora mismo aquel reportaje escéptico varía 360 grados y se convierte en una trama que hemos visto que tiene más de realidad que de ficción. Una trama que tiene que ver con Jesús y que se llama, ahí es nada, Clon. Y hablábamos con miembros de la Iglesia, con miembros de la ciencia, de la genética, con los que están a favor de la clonación, bueno, todas las opiniones como siempre en Milenio 3. Sabéis que en este tiempo convulso, más que nunca, con cambios en el horario futbolístico, con elecciones que todavía no han acabado, es increíble, pero todavía están ahí recontando votos, nos recuerda esto a otros países, el suspense se acentúa, pues cambia nuestro horario, es lógico. Empezamos a las 4 de la tarde, es lo que sabemos por el momento hasta mediados de junio, a las 4 de la tarde, y siempre la cita aquí con todos vosotros. Antes de empezar a meternos en materia y con un tema que también, el principal, tiene que ver con Cristo, noticias de última hora muy interesantes que nos van a llevar a Valencia, me gustaría comentaros dos citas a todos los amigos de Milenio 3. La primera es que ya está cerca la Feria del Libro, que empieza el siguiente fin de semana y que tanto Carmen Porter como yo, como otros muchos compañeros del Archivo del Misterio, estaremos los fines de semana, no el que viene, sino el siguiente, 7 y 8 de junio, 14 y 15, son sábados y domingos. Vamos a actualizar, es decir, la próxima semana daremos más fechas concretas, casetas, pero que sepáis que dentro de 2 semanas, 7 y 8 de junio, sábado, domingo, 14 y 15, estaremos en esa fiesta de los libros, pues con una intención, estrechar vuestras manos, daros un abrazo, compartir, pues quizá más de un año de compañía. Parece mentira, Carmen, pero estamos a puntito de cumplir un año de programa. Parece mentira, Iker, y gracias a la cadena SER que nos deja seguir continuando con los misterios y que vemos que el público los acepta porque los tratamos con gran rigurosidad, según nos dicen, y con seriedad. Pues de momento, por lo que sé, por lo menos un añito más vais a tener que seguir aguantándonos. Y otra cita importante, miércoles 18 de junio. Por favor, tomar lápiz y papel. Son citas para los amigos de Milenio 3, para los que comparten este espíritu y que sabemos que cada día sois más. Miércoles 18 de junio, Auditorium Municipal de Benalmádena en Málaga. Auditorium Municipal de Benalmádena en Málaga, miércoles 18 de junio. Un evento que creo que va a ser algo impresionante. Hablaremos con nuestro colega Luis Mariano, corresponsal en esa provincia, porque vamos a hacer un programa en vivo, vamos a mostrar imágenes, va a haber firmas, va a haber hasta un cóctel en el que todos estáis invitados, un acto completamente gratuito, una explosión de misterio. Damos las fechas, 18 de junio, miércoles, y desde luego iremos adelantando en fechas próximas también muchos más detalles. Pero ahora me gustaría hablar con un buen amigo, escuchar a un buen amigo que ya ha intervenido con el tema de la Sábana Santa. Es un hombre que ha trabajado en el Vaticano, que es periodista, que es sacerdote, tiene esas dos, bueno, digamos facetas, ¿no? A veces complementarias, a veces distintas, a veces contradictorias, y conoce como nadie los archivos y los secretos de ese lugar. Y ahora resulta que nos da un último dato que conecta el Vaticano con Valencia, y diréis, ¿qué pasa en Valencia? En Valencia se guarda una de las reliquias que quizá no tenga la fuerza o el lustre de la Sábana Santa, pero que también ha hecho correr ríos de tinta. Dicen que en la Catedral de Valencia está allí, ni más ni menos, que el Santo Grial. Suena duro, suena fuerte, la copa de la Última Cena, se han hecho guerras, se han hecho batallas, ha habido profetas que la han perseguido, todo tipo de cosas. Esto es lo que nos contaba de la última noticia, lo que está ocurriendo, porque la oficina de la Catedral de Valencia
ha hecho, Carmen, una experiencia pionera, y es que ha abierto, fíjate qué detalle, están cambiando las cosas, por fortuna. La oficina de la Catedral de Valencia ha abierto una especie de gabinete de información para investigadores, para gente que quiera complementar datos y buscar historias o seguir la investigación sobre ni más ni menos que el Santo Grial, que supuestamente está allí. Me parece una labor la que están llevando a cabo perfecta, porque además nos dejan investigar en todos esos archivos que hasta ahora habían estado ocultos, como suele pasar. Ahora corresponsales como Francisco Contreras, al que tendremos hablando aquí de los misterios de Valencia, del Santo Grial, si es que es el de Valencia, nos contará las últimas noticias y esa oficina de información que se ha abierto, que se halla allí. Vamos a seguir escuchar antes a Manuel Robles, periodista, sacerdote, que ha estado muchos años en el Archivo Vaticano. ¿Qué ha pasado en Valencia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué tiene que ver con esa sagrada reliquia misteriosa como es el Santo Grial? Le escuchamos. La noticia es que la oficina de, diríamos, la Catedral de Valencia ha abierto una oficina para investigar el Santo Grial. Entonces los estudios que hay sobre el Santo Grial, que el primero de ellos se hizo en el 1960, siendo obispo Marcelino Loachea, y la hizo un catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia. Y entonces este hombre probó que la copa del Santo Grial corresponde a un material del siglo I, corresponde también a una talla que se hacía en las orfebrerías de aquella época, y lo que él ha dejado escrito es que no ven ninguna dificultad en que ese haya sido el cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena. El cáliz que utilizó Jesús de Nazaret en la última cena. Y hoy hemos empezado en esa primera emisión a las 4 hablando también de Jesús, de otra forma, ¿no? Pero como decíamos, todo lo que toca a ese hombre, o su recuerdo, o su leyenda, o su verdadero enigma, sigue estando envuelto en sombras. Francisco Contreras está en Valencia, es nuestro corresponsal allí, y sabe muy bien que se oculta, o no se oculta, sino que se custodia en el corazón de esa ciudad. Francisco, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, y buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Hoy, en una madrugada, no te imaginas agitada. Si te hago una composición de lugar, estos son los restos de la batalla. Vasos, papeles, botellas, cajas, restos de comida. Bueno, si ves ahora mismo el Enterprise, como le llamamos aquí, la nave del misterio que nos lleva, pues está todo lleno de aparatos, de cosas. Ha sido una noche magnífica de radio, y ahora tenemos que seguir pues dando todavía, como decíamos, más oxígeno. ¿Qué demonios se oculta en la Catedral de Valencia? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay para la gente que no lo sabe, Fran? La noticia saltó hace 3 meses exactamente. Lo que pasa es que se ha hecho pública ahora, y que es, Carmen, la organización de la catedral, bueno, los responsables del cabildo habían decidido, bueno, recrear o hacer un archivo que va a estar ubicado en la SEO, para que lo sepan todos los oyentes, con todo el material existente, ya sea histórico, que hay muchísimo, de eso hablaremos ahora, como simplemente libros que se hable del Santo Grial, como películas. En la SEO se sabía la noticia desde hace 3 meses y se va a hacer realidad ahora. Una experiencia única y magnífica, sobre todo, Iker, porque estamos ante una de las reliquias que arqueológicamente, científicamente, está demostrada que pudo ser de la época de Jesucristo. Una cosa es eso, otra cosa es que estuviese en la mesa de la última cena. Fíjate qué curioso. Tenemos documentación desde 1134, cuando la copa que se usó supuestamente en la última cena aparece en el santuario de San Juan de la Peña. Anteriormente había supuestamente estado en otras localidades como Huesca, como Bailo, como Jaca, pero no hay referencia histórica, no hay documentación histórica fehaciente. Y la primera aparece, cifrada o ubicada por el doctor Agustín Sales en un libro que se llama Tradición del Reino de Aragón, y como te digo, se sitúa en el santuario de San Juan de la Peña. Después de ahí viaja por toda España, va a la Jafería de Zaragoza. ¿Y por qué, Francisco? ¿Se sabe por qué ese movimiento por España? Es un viaje itinerante, muchas veces porque la llamada de tener una reliquia, o el poder de esa reliquia, o los poderes que podía tener, entre comillas, esa reliquia, le hacen viajar por toda España a petición de nobles y reyes. Posteriormente va a Zaragoza, la orden la da el rey Martín el Humano en 1339, luego va a Barcelona, luego va en 1424 al Palacio
Real de Valencia, los antiguos viveros para todos los valencianos. Estaba ahí el Palacio Real, así por toda España, hasta que en 1916, bueno, llegaba a la Catedral de Valencia una pequeña capilla donde hoy se expone y se venera, construida en el siglo XV, que tiene 13 metros de lado, 16 metros de altura y está formada por 12 arcos ojivales que hacen un marco único para contemplar quizás algo insólito cara a cara, ¿no? Algo Escuchábamos, real. Francisco, a Manuel Robles hablando de los últimos análisis o algunos trabajos que hablan de una piedra concreta de Palestina, de una época. Sí. ¿La ciencia dice sí al Santo Grial o por lo menos no dice rotundamente que no? La ciencia dice sí al Santo Grial históricamente, y nos vamos a adelantar en un par de noticias o de informaciones respecto al único informe que se hizo en 1960 por parte de Antonio Beltrán, catedrático de la Universidad de Zaragoza, sobre la reliquia. Efectivamente, como decía nuestro compañero, fue el arzobispo Marcelino Olaechea quien pidió a este catedrático, Antonio Beltrán, que verificase si arqueológicamente la pieza podía ser de aquella época. Y tengo aquí en mis manos el documento que dentro de unas semanas todo el mundo podrá ver en ese aseo, en ese archivo del Santo Grial. Si quieres te leo varios extractos, varios párrafos que son fascinantes, si quieres. Vamos allá, Francisco. Bueno, la copa superior hace una descripción visual con respecto a la estructura. Dice: primero, copa superior; segundo, el pie formado por un vaso ovalado e invertido; tercero, la vara con su nudo de oro que sirve como elemento de unión de las partes anteriores. Respecto al primero, la copa, dice que es de piedra ágata cornalina oriental y formada de forma semiesférica. Mide 9 centímetros y medio y tiene una altura de 7 centímetros. Es completamente lisa. Del pie dice que está formado por un vaso ovalado e investido, del mismo color y parecido material que la copa, aunque muy distinto, inferior a esta, tanto en la calidad del trabajo como en la piedra. Es más, da la sensación, dicen los expertos, de que lo que importa es la copa, no el recipiente, y que luego quizá hubo ornamentos que se pusieron después, ¿no? Exactamente, y ahora lo desvelamos. Hay un detalle en el pie, y es una inscripción árabe, cúfica, que es muy curiosa, y descubre Antonio Beltrán que se llamaría, si podemos llamarlo de alguna manera, Lizaira, que significa para Dios, escrita en árabe. Seguimos con el informe. Y tercero, finalmente, la vara con su nudo, es la parte baja de Santo Grial, de 7 centímetros en total de largo, que sirve como elemento de unión entre la copa y el pie, con añadidura de asas y de una guarnición de oro purísimo, finamente burilado, que soporta el engaste en el pie de perlas y piedras. Esto es una visión, una primera análisis visual. Te voy a leer las conclusiones de Antonio Beltrán en 1960. Brevemente, si es posible, Francisco, por favor. Bien, primero, que la naveta del pie, originaria del taller cordobés o tal vez fatimita, es fechable entre los siglos X y XII y que fue añadida a la copia hasta el siglo XIV. O sea, que el pie que sujeta ese recipiente se puso hacia el 11, el 12. Pero ojo, y este es el detalle, ¿vale, Iker? Que la copa se remonta a la época comprendida entre los siglos IV antes de Cristo y primero de nuestra era, Caramba. y más concretamente entre los siglos II y I antes de Cristo, y que fue labrada en un taller oriental de Egipto, de Siria o de la propia Palestina, y por lo que bien pudo estar en la mesa de la Santa Cena y pudo ser el que Jesucristo utilizó para beber, para consagrar o para ambas cosas. Impresionante la historia de un objeto. Muy brevemente, Carmen, ¿querías preguntar algo? Un objeto que ha causado todo tipo de guerras, de batallas y de custodias. Francisco, ¿tú tienes constancia de que, por ejemplo, en la Sábana Santa se ha realizado la prueba del carbono 14 para datar esa reliquia? En esta reliquia, en esta copa, ¿se ha utilizado también esa prueba, el carbono 14? El carbono 14 no, se hizo un examen arqueológico visual datando los elementos. ¿Sabes lo que pasa, 14 Carmen? No, porque no hay elementos orgánicos, claro. Efectivamente. ¿Sabes lo que pasa, Carmen? Que mucha gente confunde el relicario con la propia reliquia, que es lo que decía Iker antes, ¿no? Cuando uno va a la catedral y entra en esa capilla, descubre algo muy ornamental, ¿no? Muy bonito, y quizás la gran reliquia es solamente la copa, claro. Esa copa de ágata cornalina, ¿no? No nos imaginamos a Jesús en esa última cena con una cosa, con esos detalles, ¿no? Que evidentemente se han ido incorporando en un objeto que era sagrado. Hay más detalles importantes, sí, y te lo resumo, que encontraremos en ese archivo del cual habláis. Y es que hay un investigador alemán que seguramente dé muchísimas pistas para seguir investigando sobre el Santo Grial valenciano. Y es que, según él, muchas de las leyendas artúricas y medievales, literatura caballeresca, están basadas en el Santo Grial valenciano. Por su paso, él hace una comparación entre los lugares en los que se describen en esas novelas caballerescas, sobre todo creo que es en la tradición francesa,
y San Juan de la Peña y diferentes Jaca San Juan de la Peña y diferentes santuarios. Y hay una concordancia o una similitud entre los lugares que se ponen en esas novelas y los santuarios por los que ha pasado el Santo Grial valenciano. Es más, y hay un camino del Santo Grial para peregrinos pasando por todos esos lugares sagrados. Un objeto evidentemente causa de fe y que ha generado, como decíamos, muchas disputas. Hablaremos de él en profundidad, de lo que significa. La noticia estaba ahora en Valencia y estaba ahora con esos últimos informes que quizá, bueno, pues acotan más el terreno y lo ponen sobrecogedoramente, ¿no?, en esa época de Jesús de Nazaret. Francisco, muchísimas gracias, seguimos de cerca el asunto, tú estás ahí pendiente de todo lo que ocurra y desde luego merecerá la pena un programa. ¿Por qué tanta gente se mató y murió y persiguió el tesoro que muchos dicen que era la copa de la descendencia de Jesús? Bueno, mil cosas, hablaremos de ello, sobre el Santo Grial, esta vez parece ser ubicado en Valencia. Francisco, compañero, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para vosotros. Es momento de noticias, han pasado muchas cosas en el mundo, hemos seleccionado tan solo unas pocas que tienen que ver, como siempre, con el misterio, con la arqueología, con la astronomía, con ese cajón desastre, esa amalgama que significa lo desconocido, que a veces es científico, por supuesto, y que tocamos siempre en Milenio 3 cuando llega la recta final del programa. Carmen, científicos chinos identifican el ADN, hoy hablábamos de ADN de Jesucristo, en la primera emisión de Milenio 3, a las 4 de la tarde, pero lo captan en el cerebro de una mujer muerta hace 2000 años, ni más ni menos. Durante las excavaciones que se llevaron a cabo en la tumba Laoshan, perteneciente a la dinastía Han, un trozo de lo que parecía ser barro se desprendió del cráneo de una mujer momificada. Investigaciones posteriores llevadas a cabo por el Centro de Estudios Arqueológicos de la Universidad de Jilin descubrieron que se trataba de un trozo de tejido cerebral de la momia, del cual se ha podido extraer una muestra de ADN. Según los paleontólogos, el análisis del ADN les permitirá trabajar en la línea consanguínea de la mujer momificada con los descendientes de la dinastía Han y les ayudará a conocer la evolución de las civilizaciones pasadas. Carmen, pues a mí esta noticia me parece una bomba, sinceramente. Me parece una bomba porque, bueno, tú en tu libro sobre la Sábana Santa, Fotografía de Jesucristo, recogías todo lo que está haciendo el Vaticano, el primer programa era sobre eso, y muchos dicen que, bueno, un ADN de 2000 años está roto, es casi imposible de sacar, es muy difícil, y nos encontramos precisamente hoy, también la casualidad es que a veces, con esta noticia, de dentro del cerebro, 2000 años, exactamente igual que Jesucristo, y se ha obtenido el ADN. Qué increíbles parámetros se abren a partir de ahora. Por lo menos vemos que hace 2000 años el ADN sigue ahí. Y puede haber otro tipo de vida, pero en un cráter y muy lejos de la Tierra, en un lugar llamado Russell, Carmen. El planeta rojo vuelve a ser noticia ante la posibilidad de que haya vida en su hemisferio sur, concretamente en el cráter Russell. Según los científicos, el agua podría estar presente en este sector del planeta en determinados momentos del año marciano. El experto del Centro Aeroespacial alemán, Dennis Reis, ha asegurado que dada la presencia de agua en ese lugar, creemos que es el mejor punto para excavar la superficie en busca de vida. Además, hay características extraordinarias en el cráter similares a la Tierra. Y ya que hablamos de Marte, Iker, el pasado viernes la NASA publicó la primera fotografía de la Tierra tomada desde Marte gracias a la sonda Mars Global Surveyor. La imagen muestra, además de nuestro planeta, una amplia vista de Júpiter y de algunas de sus lunas. Curiosísimo, curiosísimo, noticias que, bueno, que se convierten en ciencia, porque de repente surgen, ocurren, se logran y ya son conocimiento. Sigue habiendo un montón de cosas al margen, esos misterios, eso paranormal que pueden decir algunos, que sigue estando ahí, ¿no?, en la frontera. Hablamos, yo recuerdo en julio, y fuimos los únicos en hablar con los veterinarios oficiales del gobierno argentino. Estaban sufriendo una tremenda oleada de mutilaciones de ganado, ya sabéis, un animal que no deja huellas, un animal que chupaba y evisceraba, que no era ningún perro, que se acusó a un ratón de matar a miles de vacas, de terneros, de ganado. Bueno, parece que las mutilaciones vuelven, Carmen. Hace pocos días volvían a encontrarse en Argentina 2 novillos mutilados. Al primero de ellos hallado en el establecimiento El Martín. Le faltaba el pabellón auditivo, el oído interno completo, el ojo izquierdo y una parte de su piel de unos 30 centímetros de diámetro. También los expertos observaron que la ausencia de la vulva
de los bordes del ano, de la laringe, faringe y un segmento de la tráquea. El segundo animal apareció en la localidad de Santa Rosa y le faltaba la lengua, tenía cortes cauterizados y la ausencia del ojo izquierdo. Esto nos recuerda, Iker, los cortes cauterizados, aquellos animales que fueron encontrados, como bien decías, hace ya unos meses, que aquí lo estuvimos tratando y que incluso a los veterinarios que hablaron para los micrófonos de la cadena SER les callaron. Dijeron que se desdijeran de todo lo que habían dicho a nivel internacional, que tenían que emitir la noticia de que había sido un ratón hocicudo el que había hecho estas mutilaciones. Un ratón hocicudo que entonces, Carmen, o tenía un mechero en ese hocico o era capaz de quemar mientras mordía. Yo recuerdo perfectamente, nos lo pregunta mucha gente, es en milenio3@cadenaser.com, es una pregunta recurrente, que a ver cuando tratamos un tema de mutilaciones de ganado en España, que no lo hemos hecho, de acuerdo. Recuerdo ahora también, porque es nuestra obligación y siempre es dar el mayor número de datos a la gente, que los 3 casos más extraños de España, nos lo pregunta alguno de los mails, pues yo diría que serían los siguientes. Uno ocurrió, el primero, dicen que el primero, la primera vez, en el año entre el 78 y 79, en una barriada marginal de Tenerife en la época, que era la zona de Taco. Ahí aparecieron perros guardianes, incluso mordidos, siempre en un solo colmillo. Se pensó en seres humanos con algún tipo de extraña conducta, ¿no? Sacar sangre a las personas. Pero cómo se quedó, Carmen, la gente, y eso yo lo he podido fotografiar llegando minutos después, cuando por ejemplo en Cerro de Tabladillo, Segovia, 350 ovejas, alguien había saltado un murete de piedra de 2,5 metros sin dejar huellas y había matado a todas en apenas 2 minutos, y todas con un punzón en el cuello. Impresionante. Lo mismo ocurrió en Navarra, en la zona de Lerín, gentes con escopeta en ristre, miedo en las calles. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Sepúlveda, Segovia, muy cerquita Valle de Tabladillo, Carmen, entrevistas que tuve que hacer, estaba de reportero de un programa de sucesos en aquella época, y la gente decía que no llevaba a sus niños al colegio, que no salían a la carretera. Era el miedo medieval, el miedo al lobo gigantesco. Al final, como siempre, nunca se supo. Y volvemos y cerramos con los ovnis, en un lugar, tan aparentemente poco dado de este tipo de noticias como es Azerbaiyán. Un ovni en Azerbaiyán. Cientos de personas pudieron observar el pasado miércoles cómo un objeto volante no identificado se mantenía en los cielos de Bakú, la capital de Azerbaiyán. Según los testigos, se trataba de una luz muy brillante que comenzó a moverse hasta desaparecer en dirección al mar Caspio. Y una última noticia, Iker, que me ha parecido muy curiosa y que nos ha llegado hace escasos momentos a los teletipos. Los budistas son más felices. ¿Por qué? Los investigadores del Centro Médico de la Universidad de California han encontrado que el budismo puede domesticar la amígdala, un área del cerebro donde se almacena el recuerdo del miedo, en la memoria. Encontraron que los budistas que meditan regularmente eran menos propensos a sentirse impactados, frustrados, sorprendidos o molestos comparados con otras personas.